es el equipo que seguías desde pequeño? No. Al contrario, al otro. Al otro. Yo me desesperé, tuve un acto de esos de muchacho, de frustración, que oye, yo narro aquí todos los días 2 juegos y voy y vengo y nadie se fija en mí. Y recuerdo una llamada de Oscar Prieto. Imagino mi vida sin béisbol, hermano. Esta pregunta es muy complicada. Yo creo que es la más complicada que me has hecho. Tengo 51 años, saquen la cuenta, 51 y 27 con Magallanes. Imagínense ustedes lo que significa en mi vida, en toda mi vida, el equipo Magallanes. Mucha gente me ha pedido que invite a alguien que es especial, sobre todo para la afición magallanera, para todo el béisbol, sobre todo para la afición magallanera. Me decían que lo invitara a nuestro espacio en The Beat Writer, que querían conocer sobre su vida, sobre su trayectoria, que le hiciéramos las entrevistas que ustedes están acostumbrados a observar en nuestro canal. Para mí es un enorme placer tener aquí en mi espacio a Carlos Feo, narrador de béisbol, narrador del circuito de los Navegantes de Magallanes. ¿Por cuántos años, Carlos? Viene la 27, hermano. Bueno, toda una vida dedicado a esto, Carlos. Más de la mitad de mi vida. Imagínate, para mí es un enorme placer, Carlos, tenerte aquí, conocer un poco de tu historia, que la gente te conozca un poco más, sobre todo los magallaneros, pero bueno, en general la afición del béisbol. Entiendo que tú no estudiaste periodismo, pero decidiste dedicarte a esto. Sí, gracias, Marco, admirador de tu trabajo. Gracias, Carlos. Yo tenía buenas condiciones para jugar al béisbol, ¿no? Llegué a jugar campeonatos zonales, campeonatos nacionales y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero llegó un momento en que yo creo que mi mamá me dio el consejo que era, obviamente no era fácil en aquella época ser pelotero profesional. Y ella me dijo, mira, si no lo alcanzas, hay muchas maneras de igualmente estar en el béisbol. Y entonces allí prácticamente enseguida le tomé el consejo y se me metió entre ceja y ceja poder estudiar comunicación social, pero para poder caer en el mundo del béisbol. No pude estudiar comunicación social, de hecho yo soy contador público, licenciado en contaduría pública, pero bueno, es la pasión que tiene uno, se me abrieron las oportunidades, digamos, mucho más rápido de lo que yo esperaba y trabajé duro, ¿no? Porque siempre estuve consciente de que no se trataba solamente de que te dieran la oportunidad, sino tratar de perdurar, de estar muchos años y bueno, aquí ya tengo unos cuantos años de experiencia y espero tener salud para tener unos cuantos más. ¿En qué momento te diste cuenta que no te podías dedicar al béisbol de manera como jugador? Sí, lo que pasa es que yo era muy rápido, era un gran bateador, pero yo jugaba en los jardines y no tenía un buen brazo. Y eso siempre iba a ser una limitante. De hecho, a medida que fui ascendiendo en las categorías, jugué hasta AA, obviamente, a nivel amateur, pero a medida que fui avanzando en niveles de exigencia, en nivel de selección y todo este tipo de cosas, por ejemplo, yo jugaba centerfield y ya cuando fui subiendo ya me mudaron para el jardín izquierdo, ¿no? Que es una menor exigencia, es decir, podía cubrir mucho terreno, pero con el brazo no iba a tener la posibilidad de ser un pelotero profesional, aunque gracias a Dios pude jugar bastante a nivel amateur siempre. ¿Cuándo fue ese momento en que te dices, bueno, sí, voy a estudiar en la universidad? ¿Te decides por contaduría? ¿Por qué te decides por contaduría y no por comunicación si era precisamente tu pasión, ¿no? Sí, mira, en el año 85 hubo una huelga en la Universidad Central de Venezuela que fue de 8 o 9 meses, una de las huelgas más largas que se recuerden de la UCB. Y yo salí para estudiar comunicación social, pero en aquella época solamente habían, imagínate tú, 25 cupos nada más para estudiar comunicación social en la UCB, que era a donde yo quería ir a estudiar. Y resulta que con ese paro, digamos, se unieron 2 promociones de bachillerato. Entonces la universidad decidió hacer pruebas de admisión como para darle oportunidad a los que salieron en mi año y a los del año siguiente que nos mezclamos. Y allí incluso hicieron un ranking que de entre los 40 mejores exámenes, pero no era suficiente para optar al cupo de comunicador. Mis padres siempre estuvieron muy pendientes de que yo estudiara. Mi tío, en paz descanse, el doctor Asdrúbal Fuenmayor, era propietario y era rector de la Universidad Santa María en aquel momento, y él también fue partidario. Mira, tienes que estudiar.
tienes que estudiar. Entonces, dentro del abanico de opciones que proponía la Universidad Santa María, estaba la de Contaduría Pública, que fue la que más me llamó la atención. Y bueno, comencé a estudiar con la intención de en algún momento mudarme, ¿no? Mudarme. Pero de verdad me pasó muy rápido. Yo creo que ni cuenta me di, Marcos. Y terminé graduándome con todo y que cuando yo pasé de cuarto para quinto ya yo estaba en un circuito de la desaparecida Liga de Verano, y eso por poco me cuesta el grado, ¿no? Solo que yo trabajé mucho en la contaduría pública, tuve la capacidad de sin estar mucho tiempo en clases, poder aprobar los exámenes, y le doy gracias a mis profesores de aquella época que me comprendieron de una vez y me lo permitieron, ¿no? Entonces pude comenzar a trabajar ya en el medio y al terminar de graduarme, bueno, tengo mi título, mi CPC, tengo todo, pero estoy haciendo lo que me gusta, pues la vida me dio la oportunidad de seguir mi pasión. ¿Cómo empieza esa pasión? ¿En qué momento entras a trabajar en un circuito, en la televisión? ¿Cómo se da ese paso? Bueno, primero me invitan a un programa llamado Tertulia Deportiva que era de Bernabé Pérez, en 1989, Radio Dinámica. Recuerdo mucho ese programa porque Iván Medina también fue invitado a ese programa. Llegamos los dos prácticamente juntos. Y luego de pasar esa etapa, nació la emisora Radio Deporte, donde tú estás con Ignacio, en el Emergente todavía. Y en Radio Deporte comenzaron a hacer unos castings. Y casualmente Iván Medina y yo hicimos un programa llamado Detrás del Home. Y eso fue como un abanico, de ahí se comenzaron a abrir las puertas. Esa emisora transmitía Grandes Ligas en la época en que en Venezuela todas las emisoras que quisieran o tuvieran la posibilidad transmitían Grandes Ligas. Y a partir de allí se me comenzaron a abrir las puertas, ¿no? Y llegó la primera oportunidad precisamente en la Liga de Verano para ser comentarista del equipo Cocodrilos de Caracas. ¿Cómo das el paso de comentarista a narrador? Bueno, eso fue mucho más adelante, ¿no? Okay. Incluso mucha gente, si lo hubieras preguntado a Iván Medina, te lo hubiera dicho. Hay mucha gente que considera yo he debido quedarme como comentarista. Pero cuando yo estoy en el circuito radiofónico del Magallanes, ahí estaban Beto Perdomo, don Carlos Tobar Bracho, mi padre en todo esto, Damaso Blanco, John Carrillo y un servidor. Entonces llegó una época donde éramos 3 comentaristas e íbamos a todos los juegos. Es decir, había juegos donde cada uno comentaba 3 innings, imagínate tú. Y Beto llegó un momento en que él decidió por voluntad propia dejar el circuito Magallanes. Y por palabra de Carlos Tobar, sobre todo de Damaso, porque Damaso, yo con Damaso en Radio Deporte, cuando hacíamos Grande Liga, yo lo narraba y él lo comentaba. Y John Carrillo, ellos me pidieron a mí, junto al señor Jaime Nestares, director de Radio Caracas Radio, que asumiera el papel de narrador. Te digo de verdad, honestamente, Marco, yo no lo hice muy contento porque a mí siempre me ha encantado comentar, pero lo hice, digamos, por el bien del equipo. Y un poquito más adelante, un par de años después, John tomó la misma decisión que había tomado antes Beto. Entonces yo regresé al puesto de comentarista y allí estuve, creo que fueron un par de años más, creo que estuve de comentarista, creo que narré 2 años, después un par de años más como comentarista, hasta que falleció don Carlos Tobar Bracho, donde entonces yo mismo pedí la pelota, como decimos en el béisbol. Yo le pedí al señor Jaime Nestares que yo quería honrar, homenajear con mi carrera a Carlos Tobar Bracho, y entonces allí regresé, bueno, hasta el día de hoy. Pues. Me adelanté entonces un poquito. Sí, te fuiste un poquito más adelante, sí. Primero comenzaste en el básquet, ¿cómo fue esa experiencia? Tu pasión en el béisbol. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de baloncesto? Me tocó empezar en el baloncesto, ¿no? Un deporte que digamos no era el mío, pero que tenía el conocimiento básico y digamos las herramientas, la mecánica, no sé cómo llamarlo, para poder llevar una transmisión. Pero eso realmente fue, honestamente no recuerdo cómo llegué al básquet antes de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, pero ha sido una experiencia muy larga. Yo estuve muchos años en el baloncesto en Cocodrilos de Caracas y últimamente con DirecTV Sports transmite el baloncesto prácticamente a diario cuando hay liga, transmite los eventos internacionales de la Vinotinto y me he mantenido, pero lo mío es el béisbol. Tú sabes que cuando yo llego al béisbol en la temporada 93-94 al béisbol de octubre, a través del circuito de los Tiburones de La Guaira, me pasó algo curioso. Yo todos los días transmitía Liga de Verano. La Liga de Verano se transmitía de día, o sea, los juegos eran de día en Catia la Mar, pero se transmitían de noche. O sea, grababan el juego en la emisora y lo pasaban de noche por Radio Nacional de Venezuela. Entonces yo me venía rapidito de La Guaira para Caracas para narrar un juego de Grandes Ligas. Entonces yo muy chamo estaba a la vez narrando un juego de Grandes Ligas o comentando, y lo propio con un juego de la Liga de Verano de béisbol. Y una vez yo me desesperé, tuve un acto de esos de muchacho, de frustración, que oye, yo narro aquí todos los días 2 juegos y voy y vengo y nadie se fija en mí. Y recuerdo una llamada de Oscar Prieto Párraga, ¿no? A quien le tengo un aprecio especial y es un
un buen amigo, pero yo en ese momento yo no conocía a Oscar, así que aprecio el doble que lo haya hecho. Yo ni siquiera sé si Oscar se acuerda de eso. Y me dicen en el estudio de Radio Deporte, mira, te llama Oscar Prieto Párraga, ¿no? Y yo atiendo el teléfono y me dicen, Carlos Feo, ¿cómo está? Mira, el doctor Oscar Prieto Párraga. Y yo me quedé privado, ¿no? Wow. Sí, ¿cómo está, doctor? Y me dicen, mira, muchachito. No me dijo muchachito, me dijo la otra palabra que tú sabes. Es verdad que tú estás un poco frustrado porque no te oyen, porque obviamente esa liga no se escuchaba tanto ni de cerca como se oye la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y Oscar me dijo unas palabras, me dijo, quédate tranquilo, te están escuchando lo que te tienen que escuchar. Y eso a mí nunca se me ha olvidado. Eso a mí nunca se me ha olvidado y a los meses me llegó la oportunidad con el circuito de los Tiburones de La Guaira en la temporada 93-94. ¿Y de ahí cómo llegaste al Magallanes? Eso es un cuento muy bonito porque es un cuento, mi vida profesional es antes y después de. En aquella época, y no me preguntes cómo lo hacían o cómo lo hacíamos, si habían 5 juegos en Valencia, los 5 días íbamos y veníamos. Es decir, 5 días seguidos que te ibas a las 12 del día, llegabas a tu casa a las 4 de la mañana y el día siguiente la misma operación. Eso era dentro del circuito Magallanes, que al igual que el circuito de los Tiburones de La Guaira lo manejaba la radiocadena mundial. Humberto Acosta, maestro, amigo, toma la decisión, él era el comentarista del Magallanes, y Humberto toma la decisión y dice, yo no puedo más, porque además Humberto en ese lapso llegaba a las 4 y a las 6 estaba en el periódico, y a las 12 estaba en el sitio de concentración para irnos, y él dijo, yo no puedo con eso, y él dejó disponible el lugar de comentarista en el circuito del Magallanes. Y el señor Juvenal González, que era el jefe de ambos circuitos, y a quien agradezco, y mi padrino, me llamó un día y me volvió a decir, que yo empecé muy chamo, y me volvió a decir la misma palabra que Oscar, mira muchachito, pero también de la otra palabra. Y permiso, Marco, me hizo así. Mira muchachito, tú vas para el circuito de los Navegantes del Magallanes. Yo le dije, ¿cómo? Caramba, Juvenal, pero o sea, a mí me ha ido muy bien en La Guaira. Yo me siento fenómeno en La Guaira. ¿Y qué le voy a decir al señor Padrón? ¿Y qué le voy a decir a Cordido y a Albi y a Marco Vinicio? Y me dijo, mira, tú tienes futuro, no le tengas miedo al éxito, tú vas para Magallanes. Y hasta el sol de hoy, Marco. Por eso te digo que eso para mí es un antes y un después de mi carrera. ¿Qué le dijiste a Héctor Cordido, a Marco Vinicio? Fue muy bonito porque todos ellos lamentaron que yo saliera, no por decisión propia, sino en ese momento, con todos esos monstruos, con lo que estaba compartiendo, prácticamente yo no tenía poder de decisión. Juvenal me lo dijo y yo cumplí y me fui hasta el día de hoy. Me desearon éxito, fueron muy amables, ellos fueron maestros y son, Alvis es mi hermano, Héctor es mi hermano, Marco Vinicio es mi hermano, Pedro Marrero, todos. Y donde sí me puse chiquitico fue cuando el señor Padrón me dijo, oye, yo no quería que te fuera. Y sí es verdad que, mira, honestamente no me acuerdo qué le dije, Marco. Honestamente, pero sí recuerdo que casi que me derrito, trágame tierra cuando una figura de ese tamaño, de la figura más importante de la historia de este béisbol, me dijo esas palabras. Poco después sucede la tragedia de Vargas y Pedro Padrón pasa mejor vida. Mucho que agradecerle al señor Padrón, de verdad. ¿Qué fue ese día para ti? Horrible. ¿Sabes que todo el mundo decía que que Pedro Padrón pareciera pichirre? No, a lo mejor tú lo has escuchado por ahí, que Pedro. Yo les digo lo contrario, el trato que me dio a mí fue impresionante. Cuando el año que yo estuve con La Guaira se retiró Luis Salazar y fuimos a casa de Luis al final y vino el señor Padrón y me dio un cheque. Y yo le dije al señor Padrón, yo no se lo acepté. Yo se lo devolví porque yo le dije, señor Padrón, los compromisos que adquirió la radio conmigo ya me los pagaron todos. Y él me dijo, no, tú te lo ganaste. Y eso para mí fue un gesto tan hermoso o igual que que te estoy comentando el día que me dijo que él no quería que yo me fuera del circuito. ¿Qué significa el Magallanes para ti, Carlos? Impresionante. Yo creo que el Magallanes es el equipo con mayor cantidad de seguidores en el país y cuando yo en perspectiva veo y empiezo, Felo Ramírez, Luis Enrique Arias, Gonzalo López Silvero, Carlos Tobar Bracho, el señor Abelardo Raidy, Rodolfo José Maurielo, Damaso Blanco, Beto Perdomo, John Carrillo. Cuando yo empiezo a recordar todas las personas que han estado allí y me doy cuenta que yo he tenido un recorrido mayor al de ellos, porque en la historia del circuito Magallanes la persona que ha tenido más años allí soy yo. ¿Qué significa eso para ti considerando los nombres que me estás diciendo? No, es un compromiso enorme. Yo el día que yo vaya al estadio sin las mismas ganas del primer día, ya no voy más, Marco. Hasta ese día llegué y yo sigo yendo al parque todos los días con la misma emoción y el contacto que tengo con los fanáticos del Magallanes, sobre todo en esta época, ¿no?
y el vínculo que hemos establecido también con mi programa La Hora Magallanera, que es como el desahogo de los fanáticos del Magallanes, bien sea para mal o para bien, me ha hecho crear un vínculo con ellos. Hay personas que me dicen que yo soy un invitado más en su casa durante los meses de octubre a enero. Hay personas que me han dicho que lo que yo diga eso es así. Es una responsabilidad impresionante y es algo que llega al corazón el pensar que puede significar algo bueno para una cantidad muy importante de personas. ¿Fue ese el equipo que seguías desde pequeño? No. Al contrario, al otro. Al otro. ¿Y cómo fue eso? A los Leones del Caracas. No, es que yo no sé si a ti te pasó también que cuando ingresaste en el medio del periodismo se te quitó el fanatismo. Y ojo, yo era un gran fanático de los Leones del Caracas, pero de verdad me pasó. Primero con Magallanes no me costó, de verdad me costó más con La Guaira, porque en mi época fuerte de fanático, el Trabuco era La Guaira, Magallanes no clasificaba nunca, que eran los 80, pero lo de La Guaira era algo de admirar, ver ese equipo que tenía los tiburones, y uno como fanático en aquella época del Caracas decía, uy, ¿hasta cuándo La Guaira? Pero no, todos lo decimos, y créannos que es así, el momento de ya pasar la raya y ser profesional, ya eso desaparece, y si tengo 51 años, saquen la cuenta, 51 y 27 con Magallanes, imagínense ustedes lo que significa en mi vida, toda mi vida, el equipo Magallanes. ¿Pero soñaste en algún momento de pertenecer a los Leones en el circuito radial? No, de verdad que no, porque se me presentaron las oportunidades y como tal las afronté. Como tal las afronté. Si se me hubiera presentado con los Leones, lo hubiera tratado de aprovecharla, traté de aprovecharla con los Tiburones de La Guaira. Y cuando me dijeron Magallanes, yo dije, wow, qué clase de oportunidad. Ojo, por dentro yo decía, oye, pero ¿y cómo hago con La Guaira? Lo que te conté hace ratico, a mí me fue muy bien, pero por dentro decía, qué orgullo que yo pueda estar en un circuito, primero con los señores que conforman este circuito y además con la cantidad de gente que maneja un equipo como Magallanes. ¿Qué tan difícil? Esto se lo pregunté a Fernando Arreaza. Cuando él comenzó del llamado León, le tocó trabajar con del llamado León. ¿Qué tan difícil fue para ti también? Él me dijo que fue un compromiso. ¿Qué tan difícil siendo un muchacho entrar al circuito radial del Navegante Magallanes con los nombres? Mira, primero tuve, obviamente me impuse el reto de mejorar lo más rápido posible y de tratar de aprovechar todas las experiencias que de hecho adquirí con estos señores. Pero cuando llegué y vi la bienvenida que me dio Don Carlos, la bienvenida que me dio Beto, ya yo había trabajado con Damaso, pero igual en otras circunstancias, la bienvenida que me da Damaso, que me da el señor Pedro Monte, que me da mi hermano el fanaticazo Alejandro Moreno, que la gente me aceptó como parte del circuito, que la directiva del Magallanes en aquel momento presidida por el señor Alfredo Guadarrama, que en paz descanse, cuando yo vi el recibimiento que me dieron, mi compromiso creció. Jamás fueron mezquinos, jamás Marco, jamás fueron mezquinos. Siempre me respetaron, siempre me ayudaron a crecer y siempre me tomaron en cuenta. Yo no tengo palabras, no sé si eso a lo mejor me lo hizo un poco menos complicado, pero la personalidad de estos caballeros de verdad que me ha traído hasta todavía ser parte del circuito Magallanes. ¿Qué ha sido lo más difícil de esta experiencia? Lo primero fue cuando me cambiaron a narrador y sobre todo cuando me quedé solo narrando, porque el equipo tenía tiempo escuchando grandes narradores y recientemente en ese momento a Don Carlos y a Beto. Entonces cuando me tocó asimilar, soy yo y solamente yo, que creo que eso en la liga no ocurre, ¿no? Narradores que tengan el juego completo, allí me tocó asimilarlo y que además la gente asimilara mi cambio de rol. También mi cambio de rol fue un trabajo más o menos duro, pero bueno, como te dije antes, lo afronté con mucha responsabilidad y todo el cariño del mundo. Después de tanto tiempo, dices, ¿estás satisfecho con haber tomado esa decisión de cambiarte de rol? Sí, porque la gente lo ha disfrutado una enormidad. De verdad que la gente lo disfruta. Hoy acá en este marco que me estás entrevistando, pudimos ver, cuando llegué estaba un fanático cantando un jonrón, al decirlo como yo lo narro, y otro que me dijo, no, yo te oigo a ti, tú dijiste esto y tú dijiste esto. Y sí me ha gustado, porque además narrando también puedo comentar. Yo trato, por haber tenido el manejo del comentario, yo trato en mis narraciones de ponerle la pelota bombita al comentarista, porque sé más o menos cuándo debe entrar, para que el comentarista la batee y entre los dos podamos hacer una transmisión agradable para el público. El haber estado como comentarista antes me ayuda a manejar un poquito más ese tipo de situaciones. Pasó Magallanes mucho tiempo sin ganar un título. Sí. En los 90, hasta que finalmente cortaron esa racha. Creo que la racha se cortó en la 2001-2002. ¿Cómo fue todos estos años, no? No, de la 2001, no. Magallanes de los 90, terminó en la 2001-2002.
años con el campeonato ante los Tigres y vinieron 10 años. Fueron 10 años duros. 10. Es más, te voy a decir, cuando me preguntan, mira, elige un momento dentro de tantos que nos ha tocado vivir, yo digo, cuando Enrique González poncha a Paulo Orlando en la 2012 y se concreta la victoria ante Lara en 7 juegos. Yo creo que esa es una de las narraciones que a mí más me ha gustado porque siento que era un grito que tenía por aquí desde hace 10 años. Entonces siento que al fin el equipo pudo ganar, lo pudimos cantar, lo pudimos gritar y la gente celebró ese que fue el primero de dos títulos en fila, pero fueron momentos duros. El inning aquel famoso de los Tigres de Aragua de carrera fue un poema, eso, por ponerte nada más un ejemplo, ¿no? ¿Cómo fue narrar eso? No, si supieras que me sentí bien y te voy a explicar por qué. Cuando yo volteo, cuando ya se empezó a poner fea la cosa en el inning, uno más o menos sabe, ¿no? Uy, y se empezó a poner fea la cosa, yo volteo y Dama estaba así. Así estábamos, ¿no? Y el comentarista está así echado para atrás. Y yo hago una pausa y volteo. Y yo, bueno, si no lo agarro yo aquí, esta transmisión se queda muda. Y bueno, lo tuve que hacer, pero me dio mayor experiencia y más crecimiento profesional. Fue al día siguiente a la hora magallanera, escuchando a los fanáticos y tratando de explicarles que esto es béisbol y que estábamos jugando contra un equipo que estaba Ramón Hernández, que estaba Miguel Cabrera, que estaba Alexander Romero y que algo así, que no es muy probable, podía pasar. Es béisbol, hermano, es béisbol y los Tigres lo hicieron y todo el mérito del mundo para ellos. Y ese programa el día siguiente me dio mucho aprendizaje, más allá de, mira, aquí no hay quien saque un out, no, más allá de todo eso, escuchar que ellos drenaran y poder ser un poquito un paliativo entre la frustración de haber perdido el título de esa manera y todas las cosas buenas que pasaron en esa temporada para Magallanes. ¿Qué disfrutas más, la radio o la televisión, Carlos? La radio, pero abiertamente. A pesar de que, obviamente, que quizás, bueno, ya con toda la tecnología que existe hoy, la radio obviamente ha perdido peso. Pero, ¿cómo has visto eso en los últimos años? Bueno, si supieras que no lo siento tan así en el caso del béisbol, obvio. Estoy hablando nada más del caso del béisbol. Creo que no ha muerto la tradición del rayecito escuchando el juego. Y eso creo que es más difícil, porque por ejemplo, si tú miras el juego por DirecTV, la jugada llega primero por radio y después llega por la televisión y hay gente que no le gusta eso y con razón. Pero mira, el feeling que he tenido en los últimos años es que la gente sigue pegada a su circuito radiofónico y que la gente lo sigue disfrutando igual que antes. Y de verdad que la radio es vida. Yo soy un hombre de radio, amo la radio, igual que amo mi trabajo en DirecTV Sports, pero mi medio, el que más disfruto, el que amo, es la radio. Carlos, después de tanto tiempo en una trayectoria, cuando dices qué más te falta por hacer, ¿qué piensas? Me gustaría narrar un campeonato del Caribe del Magallanes, ¿no? Okay. Me gustaría narrar un campeonato del Caribe del Magallanes y me gustaría mantenerme un poquito más. Me gustaría mantenerme algunos años más porque todos los días lo disfruto más, Marco, porque cada vez que va a empezar una temporada sientes como que vas por primera vez y de repente piensas y dices, wow, 27 años. Entonces, mi meta es mantenerme un tiempo más dentro Dios mediante, dentro del circuito Magallanes y en el medio del béisbol y del deporte. Y si algún día dirías, bueno, ya hice todo aquí en el béisbol, ¿qué te gustaría hacer? No me imagino mi vida sin béisbol, hermano. Esa pregunta es muy complicada. Yo creo que es la más complicada que me has hecho. De verdad no lo sé, Marco, de verdad no lo sé. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos, hermano, muy amable. No, a ti, Marco. Por contarnos tantas cosas y confiar en nosotros. Sí, sigue adelante. Admiro y respeto mucho el trabajo que haces, hermano, de verdad que sí. Espero que toda la afición del béisbol esté contenta de poder haber escuchado las anécdotas de Carlos Feo. Para mí fue un placer. Recuerden que se pueden suscribir al canal, darnos me gusta si les agradó el video y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio de Beat Writer.